a una identidad dentro del Ecuador como una cédula. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a otro país, nos vamos a Venezuela, nos vamos a Brasil y vienen acá al Ecuador, ejemplo, que vengan acá otras personas y tienen una familia aquí, ellos también pueden cambiar su nacionalidad o solo los hijos tienen ese derecho a tener esa nacionalidad aquí en el Ecuador. Pero obviamente sus padres son de otros lugares, son de otros países, ellos también pueden tener la nacionalidad ya con el hijo nacido aquí. Esa es mi primera pregunta. Claro, es una pregunta interesante porque partamos de que existe el derecho a tener una nacionalidad. Eso tienen todos los seres humanos. Si no seríamos, voy a utilizar un término, apátrida. Apátrida. ¿Qué quiere decir apátrida? Que no tiene patria. Apátrida. Apátrida, sí. Que no tiene patria. O sea, no tiene nacionalidad. No es ni de Ecuador, ni del Perú, ni de Chile. O sea, no tiene nacionalidad. Entonces, uno de los derechos humanos fundamentales, supremos, que yo les decía, es tener una nacionalidad. Entonces, ¿cómo se adquiere la nacionalidad? Por nacimiento. Nacer en el país, en la patria donde, justamente donde yo nací. Nacer, ¿ya? Soy ecuatoriano por nacimiento. Pero, por ejemplo, si yo soy extranjero, soy canadiense o de cualquier otro país, o sea, por ejemplo, nada más, ¿sí? Y estoy en el Ecuador, digamos, más de 5 años y estoy prestando servicios relevantes. Servicios relevantes, es decir, trabajo bien, genero empleo, he tenido también familia en el Ecuador, he tenido familia en el Ecuador, han nacido mis hijos en el Ecuador, entonces son ecuatorianos. Y como yo he prestado servicios relevantes, he estado más de 5 años, también voy a pedir mi nacionalidad por naturalización. Por naturalización. La primera era por nacimiento. La segunda es por naturalización. ¿Ya? Y bueno, vamos a ponerle otro ejemplo. Si yo soy ecuatoriano y me voy de vacaciones, qué sé yo, a Estados Unidos con mi familia, y en Estados Unidos nace mi hijo, nace mi hijo. Entonces, él es ciudadano por nacimiento norteamericano, ¿ya? Pero también puede adquirir la nacionalidad ecuatoriana a través de sus padres, porque los dos son ecuatorianos. Los dos son ecuatorianos, ¿ya? Entonces puede tener dos nacionalidades, la americana por nacimiento y la ecuatoriana por naturalización, porque sus padres son ecuatorianos. Antes, en el Ecuador se podía tener una sola nacionalidad. Antes, en constituciones anteriores, una sola. Pero ahora nosotros tenemos esa oportunidad de tener dos nacionalidades. Americana, pues española también, ¿no? O sea, yo les daba por el ejemplo nada más. Y también la ecuatoriana. Muy ¿Sí? interesante, muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Sí, Perfecto. bueno, muchas gracias, muy claro. Hablando de estos artículos 425, 426, este deber que debemos de hacer, ¿solo tenemos que leer, hacemos un pequeño ensayo o tenemos que hacer un resumen o algo así para enviar a la Lean, plataforma? lean, por favor, lean aquello. Como les dije hace un ratito, yo en la plataforma les voy a subir tareas, les voy a subir material, algunas cuestiones, y ahí van a desarrollar. Ahí yo les digo, bueno, hagan un resumen o hagan un foro, por ejemplo. Lo que yo sí quiero, y soy bastante reiterativo en esto, es en pedirles, por favor, que los términos que vamos aprendiendo hagan un glosario. O sea, en el tiempo que estamos de clase, que ya son 48 minutos, hemos hablado ya algunos términos y eso no quiero que dejen pasar. Hablamos de Constitución de la República, por ejemplo, ya sabemos qué es la norma máxima.
la norma suprema. Ahí tenemos ya un término. Hablábamos de leyes, ¿sí? Leyes, disposiciones legítimas, ¿ya? Que hemos hablado de códigos. ¿Qué es un código? Un cuerpo legal donde está reunido un grupo de leyes, ¿no? De disposiciones. Hemos hablado de códigos. Ahí pusimos ejemplos, código de la familia, código civil, penal, etcétera. ¿Ya? Hemos hablado también de cómo se administra el Estado. Recuerden, pusimos poder ejecutivo, legislativo, función judicial, participación ciudadana. Ahí están, esos términos son técnicos, son jurídicos y esos son los que ustedes tienen que aprender, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, vamos nuevamente a la pizarra. ¿Qué está pasando? Ahí está. Bien. Bien. Estamos hablando de leyes, ¿no? Volvamos a lo mismo. Esta es solamente una introducción, después ya vamos a referirnos exclusivamente a una ley que atañe al sector público, porque esto es derecho laboral público. O sea, estamos hablando de derecho al trabajo, pero en el sector público, no en el sector privado. Entonces, es diferente. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Leyes. Las leyes tienen ciertas características. Características, que es lo que a nosotros nos identifica. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo mis características, ¿no? Una persona con poco cabello, que ya tiene su edad también, que tiene su barba, etcétera. O sea, característica, un profesional, etcétera. Todos tenemos nuestras propias características. Entonces, las leyes también tienen sus características. La primera característica es que hay leyes que son mandatorias, mandatorias. ¿Qué quiere decir? Ahí está otro término que les estoy enseñando. Mandatorias. ¿Qué quiere decir? Que mandan, que ordenan. Ordenan. O sea, usted hace esto porque hace. ¿Sí? Mandatorias. ¿Qué ejemplos de leyes mandatorias tenemos? O sea, que ordenan. ¿Qué ejemplos de leyes mandatorias? Aquellas, por ejemplo, que ordenan a los padres, obviamente cuando están separados de sus hogares, ¿no? A los padres, ya les doy la palabra, ordena al pago de pensiones alimenticias, por ejemplo. O sea, estoy hablando solo de ejemplos, porque estos son cuestiones de derecho, cuestiones jurídicas. ¿Qué más? Cuando le mandan del trabajo a una persona, la ley que nos dice que tienen que pagar, esto es orden, quiera o no quiera, pagar una liquidación, una indemnización, indemnización. ¿Ya? Indemnización, liquidación. Otro ejemplo de ley mandatoria que ordena, veamos, nos dice, cuando nosotros vamos a ejercer nuestro derecho al sufragio, o sea, es por ley que nosotros tenemos que ir a votar. Si no, tenemos que justificar de alguna manera a través de un documento que me he presentado, pero no pude votar, que no tuve la cédula, pero de que tenemos que votar, tenemos que votar. Ejercer nuestro derecho al voto, ¿no? Votar es una orden. Por eso nos dan un día entero para que hagamos eso. Bien, alguien estaba pidiendo la palabra. Perdón que no se lo di inmediatamente,
por no cortar el tema que estamos tratando. Tenga la bondad. Ya. Otro derecho, una orden mandatoria, una ley sería, en este caso, la ley de la salud. Es obligatorio que haya hospitales para todas las personas que están enfermas. A ver, eso más bien no sería un servicio, porque si esto fuera obligatorio, no hubiera hospitales privados o clínicas privadas o médicos que también cobran privadamente, todo sería público. O sea, es una obligación para el Estado, es un mandato para el Estado, pero no para las personas. Pero podemos decir que la salud es una obligación que tiene el Estado de entregar a los ciudadanos. No sé si está clara en esa parte. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, si Sí. quería saber esta pregunta, bueno, está claro, muchas gracias. ¿Alguien más que me pueda dar otro ejemplo de una norma, una ley mandatoria? ¿Qué pasó? A ver, vamos con Mario. Ya están levantando la mano. A ver. Ya, ¿cómo está? Sí, bueno, yo pienso que también un derecho es el derecho a la jubilación. Cuando una persona trabaja varios años en una empresa, ya llega a una edad que ya no puede trabajar, sería un derecho, un mandato a las empresas. No hablemos de derecho, estamos hablando de la característica mandatoria. Del derecho ya les voy a explicar los derechos de las personas, los derechos, pero estamos hablando de normas que nos obligan. O sea, la jubilación, ya digo, o sea, esa es una obligación, pero para el Estado, para el país, tener, ofrecer la seguridad social y el derecho a la jubilación. O sea, eso es una obligación para el Estado. Si queremos verlo como obligación, es para el Estado. Pero pensemos en obligaciones o mandatos a las personas. Lisbeth Carrión. Ya, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, yo pienso que una ley también, un mandato hacia las personas puede ser que les paguen una liquidación cuando salen del trabajo, les mandan con un despido intempestivo. Ya lo pusimos, ¿no es cierto? Que tienen que pagar la orden en el momento que sale, termina una relación laboral, sea que le despiden o sea que voluntariamente renuncia, tiene que pagársele una liquidación, una indemnización. Ajá. ¿Quién más? A ver. Danielita Manito comenta, sí, bueno, otro mandato sería, en este caso, a ver, otra vez. Ya, otro ejemplo sería, sí, sí te veo. Ya, en este caso de los vehículos, sería un mandato, sería en este caso que si una persona tiene un accidente con otra persona, esa persona, en este caso la persona que causó el accidente, tiene que pagar toda la indemnización a la otra persona o una pequeña multa para que él pueda, en este caso hacerlo, sería un mandato también. Claro, por ejemplo, eso es en materia de tránsito, en materia de tránsito, ¿ya? Si una persona ocasiona un accidente, dice, el COIP, el que les decía, el Código Penal dice, ¿no? Claramente que si una persona causa un accidente y hay daños materiales, tendrá que pagar los daños materiales ocasionados. ¿Sí? Me chocó, los gastos son por $1,500, tiene que pagar los $1,500. Pero eso se da a través de un proceso legal, a través de un juicio. ¿Ya? Otro término, juicio, proceso legal. Y el juez, la autoridad, ya les voy a explicar eso más adelante. El juez, la autoridad, ¿sí? Es el que determina si usted fue el causante del accidente y por eso tiene que pagar los $1,500.
que acabamos de determinar como número, ¿no? Ya, entonces, ahí tenemos, es un mandato que por orden del juez tiene que cumplir, por orden del juez. Está bien ese ejemplo. ¿Quién más? Ya, María Sebastián comenta, sí, se me vino ahorita una idea acerca de un mandato, un mandatorio, por ejemplo. Si una persona no se casa a sus mandatos, obviamente una ley, un mandato sería también tener la cédula de identidad. La ciudadanía, la nacionalidad, sí. O sea, casarse no es un mandato, ¿no? O sea, casarse es un- una estupidez que cometemos alguna, una broma. Eso no es un mandato. Nadie te está obligando. Nadie te está obligando eso. Solitos vamos y nos ponemos la soga. Solitos. O sea, nadie te obliga. Eso sí, cuando te casas, ahí sí ya adquieres ciertas obligaciones. Y eso sí es eh, que tienes que hacerlo, cumplirlo. Por ejemplo, la manutención, mantener, trabajar. Alguien me está haciendo ruido con el micrófono por ahí. Creo que está abierto mi micrófono, doctor, disculpe. Vaya. Entonces, les decía, el mandato. Cuando usted ya se casa, tiene la obligación de mantener, tiene la obligación de educar a sus hijos, tiene la obligación de trabajar. Pero si no se casa, cuando son novios, tiene la obligación de mantener. No, pues ahí es por el cariño nomás, pues. Por cariño, ahí le regala qué sé yo, le invita a comer, le da su detallito, o sea, para conquistarle. Ahí no es obligación, ahí es para conquista. Ya cuando se casa, ahí sí es obligación. Si no le da, le demanda alimentos. Ya, se acabó. Ya, mandatos, ¿no? Bien, sigamos entonces, chicos. Avancemos. Bien. Características de las leyes estábamos viendo. Mandatorias. Vamos a las segundas. Ahí sí vamos a ver. Las que estábamos conversando justo ahorita. Son las leyes que permiten. Ahí podríamos encajarles a los derechos que ustedes decían hace rato. Derecho a tener jubilación. Yo diría que permiten jubilarse. ¿No es cierto? Aquí sí. Que permiten jubilarse. Que permiten casarse. Eso sí, te permiten. Vas al registro civil, te casas, te pones la sola. Ya. Permiten jubilarse. Permiten trabajar en lo que a mí me guste, ¿no? Tengo mi profesión, yo amo lo que hago, trabajo, soy solvente, etcétera. Perfecto, la ley me permite trabajar, me permite tener familia. No siempre casarse quiere decir tener familia, porque hay gente que tiene familia y no está casado. Entonces, ustedes saben cómo es la sociedad. Nos permite jubilarme, nos permite casarnos, nos permite tener familia, nos permite trabajar, nos permite viajar. Claro, porque si usted tiene visa, porque si usted tiene su pasaporte y tiene los recursos necesarios, nadie le puede impedir salir del país. Es un derecho. Por eso digo que las leyes permisivas, las que permiten, entonces ahí se encajan más los derechos de los que ustedes querían hablar hace un ratito. ¿Ya? ¿Qué más? Jubilarse, casarse, tener familia, viajar, tener bienes. ¿Por qué tiene ese carrazo? Porque es mi derecho, pues. ¿Por qué tiene esa casa, qué sé yo, en el valle? Porque es mi derecho. Tener bienes, adquirir cosas, tener profesión, todo eso. ¿Quiere tener una profesión? Perfecto. Tiene derecho a estudiar, tiene derecho a inscribirse en una universidad, tener los puntos necesarios, seguir una carrera y graduarse. Profesión, leyes que nos permiten todo esto, ¿no? A ver, ahora sí vamos a los ejemplos. ¿Quién me dice una ley permisiva? Ya di algunos ejemplos.
Grace. Bueno, también otra ley permisiva sería en este caso Aquí sí la salud. adoptar animales. Adoptar Adoptar, animales, perfecto, nos permite adoptar animales. No solo animales, también niños, niños huérfanos. también podemos tener derecho a los intérpretes. Correcto, tenemos derecho a la inclusión, por Dios. No solo a tener intérpretes, sino derechos de inclusión. ¿Qué más? Bueno, Soledad comenta, también ahí entraría ya el derecho al cuidado de los niños y niñas. En este caso, Ahí dice tener familia. Tener familia incluye todo eso, cuidado, protección, seguridad de las personas que están a mi cargo. eh, ujú, derecho a la salud, ya sería. Ya, la salud ya está. Bien, entonces, ya vamos viendo dos características de las leyes, por favor. La primera, mandatorias, las que nos ordenan. La segunda, las que nos permiten. Lisbeth. Lisbeth, levantó la mano. Ya, en este caso sería derecho a la educación, a seguir capacitándose, seguir en este caso enseñando a las personas, sea niño, joven, adulto, derecho a la educación. Sería eso, ¿verdad? Está bien. Nos permite educarnos, nos permite escoger, la ley nos permite escoger si quiero educarme en un colegio público, en un colegio privado, en una universidad pública, en una universidad privada. Obviamente todo depende de los recursos, todo depende también de qué tipo de educación y preparación yo quiero tener. ¿Ya? Sí, tenemos leyes que nos permiten educarnos. En tema de educación superior, tenemos la LOES. Aquí les pongo. LOES. ¿Qué significa? Ay, perdón, está mal. LOES. ¿Qué significa LOES? Ley Orgánica de Educación Superior. ¿Ya? Esa es la ley que les atañe a ustedes como estudiantes de educación superior. Ley Orgánica de Educación Superior. Perfecto. ¿Quién más quiere dar un último ejemplo y pasamos a la tercera característica de las leyes? ¿No? ¿No hay otro ejemplo? Derecho a divorciarse está dentro de casarse. Derecho. Sí, derecho, claro. Bueno, nos permite el divorcio cuando no nos llevamos bien con la pareja. Ya, nos permite también leyes que nos permiten el divorcio. ¿Dónde están esto del divorcio, de casarse y todo? En el Código Civil, que ya les mencioné hace rato. Eso del matrimonio, de los bienes, del divorcio de los hijos, está en el Código Civil. Cuando digo de los bienes, ¿no? Es los bienes que se adquiere dentro del matrimonio y esas cuestiones. Bien, creo que queda entendido el tema. Ahora vamos con la tercera característica de las leyes. Nicole Murillo escribió por el chat derechos sociales. ¿Derechos a qué? Derechos sociales escribió Nicole Social. Murillo. O sea, yo quisiera entender eso como derecho a asociarse, a tener un socio que puede ser en materia mercantil, o sea, tener un socio en un negocio. ¿Ya? Sí, derechos sociales, derecho de agremiación, por ejemplo, asociarme a una agremiación de trabajadores o agremiación de personas con discapacidad, perdón, ¿no es cierto? Imagino que sí existe una asociación. ¿Alguien de ustedes me puede responder eso? ¿Existe una asociación de personas con discapacidad auditiva? Me paso el gas. Existen algunas asociaciones, doctor. Hay una de Ah, la FENACE entonces, que esos pueden ser los derechos sociales. Ahí tengo dos levantaditos la mano. No sé si quieren participar. cuando, bueno, hay una que es la FENACE,
está ACAI. En realidad son cuatro entidades que están a nivel nacional. La primera es FENASECO, esa es la entidad la autoridad, ACAI, la de exalumnos, hay la asociación de Chimborazo, la asociación, cada provincia tiene su asociación, la asociación de Pichincha, para las personas con discapacidad. También hay las asociaciones de intérpretes, también hay. Creo que también hay muchas asociaciones que nos están ayudando a nosotros como personas sordas para que nos puedan ayudar y poco a poco van creándose más asociaciones, pero lo más importante son estas de aquí, las más que se dirigen al país en lo que son las personas con discapacidad auditiva, son las FENASEC. También hay federaciones y asociaciones tanto en la costa, en la sierra y en el oriente, que se desconoce y poco a poco nosotros podemos, en este caso, seguir aprendiendo y es un derecho para que las personas con discapacidad nos den un respaldo grande para que nosotros podamos seguir cumpliendo y ejerciendo estas leyes. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí está lo que decían hace ratito, los derechos sociales. Yo me imagino que son los derechos a asociarnos, a unirnos en agremiaciones, en grupos comunes que tenemos, ¿no? Y dentro del sector público, claro, pues tenemos a los servidores públicos, gremios de servidores públicos. Bueno, eso ya es materia de más adelante. Ahora, que es nuestra primera clase, perdón, que es nuestra primera clase, estamos haciendo una introducción y hablando de manera muy general, pero sí también muy puntual de cuestiones que son importantes que ustedes conozcan para que puedan entender las clases posteriores. Porque si yo iba de una al Estado sin explicarles lo que es el Estado, entonces no iban a comprender bien, ¿no? Ni qué es el Estado, pues cómo se administra, ya sabemos, los cinco poderes, qué tiene, cómo nace el Estado a través de la Constitución, y qué más es el Estado, ¿no? Nos da seguridad. Bueno, todo eso ya vamos a seguir conversando. Listo. Les decía que son tres características de las leyes. Aquí ya mejor. Ay, texto. Tres. Decíamos mandatorias, permisivas o que permiten, y ahora vamos a ver prohíben. Esas son las que tienen de por medio también una sanción, una coerción. Prohíben, normas que nos prohíben. Nos permiten, perdón, nos prohíben cometer delitos. Claro, la persona que causare la muerte de otra será sancionada con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. ¿Ya? De 22 a 26 años. Quien matare. La persona que sustrajera, robar, etcétera, o sea, será prohibido, será privado de su libertad de 1 a 2 años. Depende de lo que robe también, ¿no? Y las cuestiones que haga, o sea, delitos, cometer delitos. Las personas, abuso a menores, puede ser abuso sexual, daño psicológico, delitos, a ver, causar la muerte, ¿no es cierto? Causar la muerte, traficar drogas, ¿qué más? Les decía, abusar menores, robar, lesionar, o sea, caerle a alguien a puñetes y lesionarle ahí, causarle algunos días de incapacidad, eso también puede a usted enviarle a la cárcel, lesionar a otra persona, conducir, le ponen algunos ejemplos, conducir
en estado de, ese estado si es con minúscula, en estado de embriaguez. ¿Ya? ¿Qué más? Conducir sin licencia. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, seguirán pensando ya, para que me den otros ejemplos. Yo también sigo poniendo y ustedes me dan otros ejemplos. Conducir sin licencia, estamos hablando de delitos. También hay otro tipo de contravenciones, de infracciones que no son delitos. Mario, estamos hablando solo de delitos. Hay otros que no son delitos. Injuria, injuria. Veamos otro. A estos pues, delitos contra el Estado, como por ejemplo el delito este de cohecho, peculado, extorsión, bueno, y un montón. Ya, a ver, díganme ustedes. Ya, María Sebastián comenta, bueno, por ejemplo, una persona que ve un terreno vacío y se apropia de ese terreno, puede ser también robar, o sea, una apropiación indebida del uso de los terrenos. Correcto. Ese tipo de delito tiene un nombre específico, pero ahorita no se me viene a la mente. Sí, ya me acuerdo. Sí. ¿Cómo se llama eso? Bueno, déjenme acordar, que son tantos, tantas leyes. Algo como apropiación indebida de bienes. No, bueno, pero tiene un nombre específico. Está bien ese ejemplo. Otro. A ver. Mauricio Díaz comenta, muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Bueno, yo creo que otra prohibición sería en este caso la cosa, la quema de los recursos naturales, Ah, por ya pensé que iba a ejemplo, decir la quema de monigotes. está la quema de la naturaleza, se me fue también esa palabra. Claro, Sí, también. estaríamos refiriéndonos a destrucción del medio ambiente. Ya, prohibido, claro, pues la persona que va y tala bosques, la persona que va y causa incendios forestales, la persona que incluso destruye, qué sé yo, contamina mares, empresas petroleras que contaminan mares, océanos, que botan desperdicios, desechos. Claro, eso se llaman delitos ambientales. Delitos ambientales. Perfecto. ¿Quién Ya, más? Soledad Castellanos comenta también al abandono de los animales o en este caso al maltrato animal, pero la prohibición del maltrato animal. Correcto. Maltrato animal está prohibido. Hasta cárcel hay ahora. Perfecto. Entonces, está bien. Esos son delitos. Ahora, hablemos de otras prohibiciones que no son delitos. Les voy a poner desde acá abajo. Estas no son delitos las que vamos a poner a partir de aquí. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, rapidito. Verán, estos no son delitos. Llegar tarde al trabajo. Está prohibido, pues, o sea, le sancionan si llega tarde. Faltar. A ver, pongamos, prohibiciones, no delitos. Para que esté más claro. Llegar tarde al trabajo o faltar. ¿Qué otra cosa está prohibido? Está prohibido, a ver, que no sea delito. Aunque este sí es delito, portar armas, ¿no? Ese sí es delito. Acá pongámosle arriba. Portar armas. Ya.
faltar al trabajo, ingerir bebidas alcohólicas en espacios públicos. Antes, hablando criollamente, no, las personas podían nomás chupar en cualquier lado. Eso es lo que nos está escribiendo son no, no, No son no, delitos, no no son son delitos. delitos, porque no le meten preso a usted, pues si llega o falta al trabajo, simplemente le mandan. No son delitos. Correcto, bien que le pusiste. Los de arriba sí son delitos, pero también son prohibiciones. Llegar tarde al trabajo o faltar al trabajo, ingerir bebidas alcohólicas en espacios públicos. ¿Qué más? Fumar en espacios públicos. Exacto, fumar en espacios cerrados espacios y también instituciones educativas. ¿Qué más? Prohibición. Desnudar, A ver, desnudarse en espacios. perdón que le interrumpí. Decía, Sebastián. También otra prohibición no delictiva sería desnudarse en espacios públicos. No, pues ese sí es delito. No, Sí, no, ese delito. sí. Sí, 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 sí. Ok. Delitos contra el pudor son esos. Ah, ok. O sea, tampoco es que le van a meter 5 años a la cárcel, pero sí va a ir a pasar unos días. Ok. ¿Qué más? ¿Qué fue? Dayana Basurtas comenta, muy buenos días, doctor. Este, en este caso sería un delito abandonar al bebé recién nacido. Ese es delito, pero ahorita estamos hablando de no delitos, pero son prohibiciones. A ver, facilito. La persona que realiza sus necesidades básicas en vía pública o en la calle, o sea, aparte de que es bien cochino, o sea, totalmente desagradable, pero no es delito, pero sí es una prohibición, ¿no? Te van a poner una multa, alguna cosa. Prohibido botar basura en la calle. Ya, Soledad Castellano comenta, Dígame. ¿qué pasa aquí? Prohibido abortar a los 3 meses. ¿Prohibido qué? O sea, el aborto también sería una prohibición El aborto, delictiva. claro, claro, claro. Pero ese es un delito. Estamos hablando de prohibiciones que no son delitos. Acuérdense, miren, en tiempos de COVID, prohibido andar sin mascarilla. No, usted no podía andar sin mascarilla en la calle, era prohibido. O sea, no podía entrar a un centro comercial, no podía entrar al banco, no podía entrar a una institución, o sea, nada. Otra, pero eso no es delito, pero no es que porque andaba sin mascarilla le iban a mandar preso. O sea, no. Otra prohibición en tiempo de COVID. Circular ciertos días, ¿se acuerdan? Había vehículos que solo podían circular con el salvoconducto, con el salvoconducto. Y hacer ciertas cosas nomás, pues a comprar víveres. No podía estar paseándose en el parque, no podía estar en un cine, no podía estar en un centro comercial. Tenía que o hacerse ver porque está enfermo o
a comprar víveres en alguna tienda, despensa, Supermaxi, lo que sea. Nada más. No podías ir a tu trabajo, no podías ir a, como te digo, andar libremente en la calle. No podías hacer absolutamente nada de esas cosas. Entonces son normas prohibitivas, pero tampoco es que te iban a mandar preso por eso, ya, o sea, bien, entonces creo que ya está entendido. Esas son las tres características que tienen las leyes. Son las tres características de las leyes. Mandan, prohíben y permiten. Mandan, prohíben y permiten. ¿Ya? Ahora que ustedes han entendido esto, ¿para qué servirán las leyes? Eso quiero que nazca de ustedes. O sea, ya explicamos sus características, que mandan, que prohíben, que permiten. Ya explicamos también, pues, que tienen que ser legítimas, legítimas, porque yo no le puedo ordenar, a ver, por favor, usted vaya y tráigame, mándeme a mi casa, porque como estamos en Zoom, mándeme este rato a través con un Uber Eats, mándeme mi desayuno. ¿Sí? ¿Es legítimo? No, en este momento los chicos dicen que no. No, no es legítimo, ¿no es cierto? No es legítimo, correcto. Entonces, tienen que ser normas legítimas, ¿ya? Pero ahora, ¿para qué sirven? ¿Con qué fin? Soledad comenta, bueno, sería en este caso, las leyes nos ayudan, a nosotros nos respaldan para que nosotros podamos aceptar, que nosotros podamos obedecer estas leyes, que nosotros podamos en este caso protegernos, porque si nosotros no nos protegemos en este caso por las leyes, vamos a ser multados, o si no hacemos caso a estas leyes, nos vamos a la cárcel. Yo creo que estas leyes nos ayudan para salvarnos y para protegernos también. Creo que es un derecho a la vida, un derecho que nosotros debemos tener. Ya, pero eso sería una sola parte, porque hay otras que sancionan, no solo nos protegen, hay otras que no sancionan, ¿no es cierto? Ya vimos, pero está bien. ¿Quién más quiere participar? ¿Para qué servirán las leyes? Chicos, Jonathan Casa. Ya, Jonathan Casa comenta. Bueno, hablando acerca de para qué nos ayudan las leyes o para qué nos sirven, yo creo que cuando en el pasado no había leyes, había muchos problemas o conflictos dentro de las naciones. Ahora que nosotros tenemos leyes más concretas, leyes más específicas que nos ayudan a nosotros, no solo nos salvan la vida o nos dan algún respaldo para nuestros derechos laborales, sino también para el control de las fuentes que nosotros tenemos dentro del trabajo, también para proteger nuestra vida y también para salvaguardar la vida de las personas. Perfecto. Utilizaste un término, una palabrita que es clave en lo que yo estaba preguntando. ¿Sí? Es clave. Respondiste a lo que yo quería, con una sola palabra. Muchas veces en derecho, con una sola palabra ya encontramos la respuesta. Sí, porque los abogados, nosotros, muchas veces los jueces, cuando estamos defendiendo a alguien, ¿no? Cuando estamos defendiendo a alguien, nos dice, a ver, tiene 10 minutos para exponer el caso. Pero son casos que tienen no sé cuántas carpetas, ¿no es cierto? No sé cuántas fojas ahí de qué sé yo, de 1000, de 2000 hojas, exponer en 10 minutos. Entonces, hay que adquirir esa habilidad de explicarlo en pocas palabras, utilizando los términos correctos. Y lo que nos acaban de indicar, sí, utilizó el término correcto. ¿Cuál es? Control. 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 Eso es todo. Eso es todo. Las leyes sirven para controlar. Punto. Para controlar, para poner límites, límites, límites.
a las partes, a los ciudadanos, al Estado mismo, al Estado. El Estado también tiene su control. Por ejemplo, volvamos a lo del COVID. Recuerdan, cuando nosotros estábamos en COVID, estábamos un tiempo para prohibir que la gente salga en estado de excepción. Estado de excepción. Es decir, el Estado controlaba la circulación de la gente. Prohibido hasta las 10 de la noche, creo que había como caminar a la madrugada, y no había cómo. O sea, y para ciertas actividades, como dije hace rato, solo para comprar alimentos o ir a hacerse atender si es que tenía síntomas. Pero no podía ir a pegarse la cena familiar, pues, por Navidad, al menos en el 2020, prohibido, no se pudo. ¿Ya? Entonces, control. Igual para las personas. Cuando ya se casan, también hay un control, pues, ¿no es cierto? Tiene que pagar la manutención. Si no, simplemente se divorcia, pues. Se divorcia y vienen los juicios de alimentos, vienen los juicios de separación de bienes, o sea, todo es para control. Vamos a hablar de derechos laborales. Sí, el momento que a usted le indican que tiene que, primero, para ingresar al sector público o trabajar para el Estado, usted siempre tiene que ingresar a través de un concurso de méritos y oposición. O sea, no es que venga, venga nomás por guapo, venga y trabaje. No, 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 no. Tiene que pasar por un proceso de selección. Y ustedes que están estudiando talento humano saben que eso es, pero fundamental, fundamental. Entrar a un proceso de selección para justamente elegir a la persona que va a ocupar ese cargo, esa partida. ¿Ya? Y a partir de ahí será un funcionario público. Entonces, ahí hay un proceso y ese proceso es justamente para controlar y determinar que gane la persona más adecuada. Una vez que ha entrado a trabajar en el sector público, también tiene que seguir cumpliendo otras normas. ¿Cuáles son? Venir temprano, respetar, qué sé yo, el orden jerárquico, cumplir sus actividades de acuerdo con normas de ética, profesionalismo y también, pues, entregar resultados, porque todo trabajo entraña un resultado, un producto. O sea, si usted está ahí solamente calentando el puesto, no está haciendo nada. Está simplemente ganando un sueldo del Estado, pero recuerden bueno, este no es término jurídico, pero algún expresidente lo dijo, los pipones, el piponazgo, ¿no? En el sector público. Con el gobierno de Correa, o sea, algunas de esas cosas sí, sí fueron ya desapareciendo porque era terrible. Ahora es como que ha regresado un poco eso, ¿no? Ahora es como que ha regresado un poco eso. Pero bien, entonces, las normas es para controlar, el control. En varios ámbitos, recuerden lo que les dije hace rato, varios ámbitos, ámbitos civiles, penales, laborales, ¿sí? Familiares, educativos, ¿sí? Cuando hablamos de viajes, negocios, mercantiles, en todo está el derecho, en todo, en todo. Las leyes están en todo. En el cuidado y protección de los animales, que hace rato alguien nos mencionaba. Antes no había esas leyes, pero sí, recién fueron incluidas. E incluso en el COIM, en el Código Orgánico Integral Penal, hay una norma que prohíbe y sanciona con pena de prisión, o sea, con cárcel, a la persona que mate o maltrate un animal. Sí, es para controlar. Y el control tiene un fin, mantener el equilibrio social. Mantener el equilibrio social para que el país, no desaparezca. Díganme ustedes, solo así una cuestión así bien rapidita. Con el conflicto bélico que existe entre Rusia y Ucrania, ¿habrá equilibrio?
se estarán respetando las leyes. Soledad. Ya, sí. Si hay un equilibrio. No, perdón, ya. Y otra cosa me está comentando la Ah, señora de ya. Ucrania. Sí, en este caso, en las leyes dentro de esos países, no se está respetando ni los derechos humanos, ni los derechos por la libertad. No hay eso, porque cuando hay una guerra, en este caso que estamos viviendo en este siglo, en el siglo actual, vemos que las personas quieren apropiarse de terreno, o sea, Rusia quiere apropiarse de lugares, del territorio de Ucrania, y por eso está habiendo la guerra, entre otras cosas más, así que no están respetando nada de estos derechos y no hay ningún control. Así que yo creo que aquí en esta cosa, en esto, no están respetando las leyes que ellos mismos han puesto por cuestiones de territorio y sigue ya casi un año, 2 años de esta guerra que tenemos, no hay una solución y ojalá que muy pronto pueda haber una solución y que en este caso Rusia y Ucrania ya, ya paren esto de las guerras y que haya artículos y leyes nuevas para que puedan protegerse entre países. Eso quería comentar, algo resumido. Muy buen comentario. Yo nada más tengo que añadir algo. Justamente no hay un equilibrio, pues no hay un equilibrio porque estos ataques que producen muertes tanto de personas militares como también de civiles y niños, que es lo más grave, entonces, si hubiese un equilibrio, ya todas esas personas estarían siendo procesadas para que sean sancionadas, pues, para que sean juzgadas. Pero ahorita no, están en guerra y todo vale. En la guerra, si han escuchado eso, en la guerra y en el amor todo vale, pues eso es verdad. Sí, porque mientras estén en guerra no hay protección, no hay derechos humanos, no hay nada. Hasta que esto empiece a afectar ya a otros países, entonces ahí sí, ya se empezarán a armar ya los otros países para hacer un contraataque y puede determinar en una cuestión muy, muy lamentable para toda la humanidad y para las futuras generaciones. Esperemos que eso más bien se arregle y llegue la paz, pero ahorita no están equilibrados. Otra pregunta. Cuando venía, y ahí sí me van a disculpar, tal vez alguien no comparta lo que yo digo o mi pensamiento, pero estamos dentro de una sociedad libre y tenemos también como derecho constitucional el derecho a la libre expresión y al respeto. Nadie me mencionó eso, ¿ya? Tenemos derecho a la libre expresión y al respeto. Entonces, por ejemplo, les decía que en el tiempo del paro, pues. En el paro del 2019 uno y el otro el que fue el año anterior, en junio del 2022, ¿no? Sí, el paro, que los policías disparaban a los manifestantes, que lanzaban gases lacrimógenos, que había saqueos de manifestantes a locales comerciales, centros comerciales, personas en la calle, podían ser agredidos libremente. La policía no quería actuar, o sea, no, estaba impedida y cuando ya tenían las órdenes, o sea, creo que hubo bastante lesión y hasta muertos, ¿no? Muertos por el paro, por la reclamación social. Pregunta, ¿ahí había equilibrio? ¿Ahí estaban en vigencia las leyes? ¿Ahí se podía aplicar las leyes normalmente? ¿Qué nos dicen? Bueno, Jonathan comenta, sobre los paros que hubo en el pasado, no hubo un cumplimiento de las leyes. Creo que ahí se respetó, no había ese equilibrio para las personas, no respetaron ni las reglas, ni los policías, ni las personas que hicieron el paro, los que robaban, no había un control. Entonces yo creo que no hubo un respeto dentro de las leyes. Perfecto. Son estados de desequilibrio.
estados de desequilibrio, donde prácticamente el caos empieza a reinar y las leyes ya no están cumpliendo el efecto que un estado constitucional y democrático requiere. Porque cuando se rompe el equilibrio por parte de la gente o por parte del Estado, ya no hay democracia, ya no hay democracia, o sea, ya, ya estaríamos hablando de una dictadura donde ya las leyes no existen, sino se hace lo que el dictador diga. A través de la historia, ustedes deben conocer la historia, van a ser profesionales, deben conocer muchas cosas, deben leer muchos libros, eso yo les recomiendo. Deben dedicarse a la lectura en serio, porque eso es un arma, ¿ya? Deben leer. Entonces, quienes han leído un poco de historia de la humanidad, no solo del Ecuador, saben que hay varios dictadores. En Ecuador incluso hubo, en Latinoamérica otros, en Europa otros. Díganme, a ver, algunos dictadores para ver qué conocimiento tienen de esto. Vamos, dictadores, o sea, gente que no respetaba al pueblo. A ver, Ya, Soledad Castellano comenta, bueno, un dictador sería Adolfo Hitler. Hitler creo que era un dictador que inició la Segunda Guerra Mundial. perfecto. Otro, perfecto, ahí le diste en clavo. Ya se arrepintieron. Pinochet, en Chile. Jonathan, ya, Jonathan Casa comenta, otro líder negativo dentro de Latinoamérica, bueno, recuerdo, el presidente actual, León Febres Cordero. No, él no era dictador. Era un, como se diría en derecho, un casi dictador. No, 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 no. Aquí en el Ecuador había un dictador que se llamaba Rodríguez Lara. Rodríguez Lara, más o menos en el año de 1974, 76. Guillermo Rodríguez Lara, para ser más específico, en Ecuador. Pero lean, pues ahí van a saber quién era Guillermo Rodríguez Lara. Sí, porque esta no es clase de historia. Estamos haciendo solamente un recuento para saber qué conocimientos, porque esto es cuestión, materia, les digo así, general. Esto debemos saber como ecuatorianos, como ecuatorianos. ¿Qué es un dictador? ¿Qué es un país democrático? Como ecuatorianos. Entonces eso es básico y mucho más en ustedes que ya tienen un tercer nivel académico en curso, ¿ya? Entonces sí es necesario, ¿no? Bien, bien. Entonces, eh, ¿está todo claro, por favor? Creo que hemos abarcado bastantes cosas ahora, bastantes conceptos, y no quiero seguirles abrumando con más porque les voy a causar confusión. Hay que ser más concreto, ¿ya? Entonces, pero de lo que nosotros hemos visto en este momento, quisiera saber preguntas, dudas, cuestiones que en estos minutos que nos quedan podemos seguir solventando, por favor. Ya, Soledad Castellano comentan, sí, quería indicarle la foto de este dictador que le comenté. Su nombre es Adolf Hitler. Bueno, le estoy deletreando. Adolf Hitler. Este era un dictador que causó la Segunda Guerra Mundial. Es nacido en Alemania con una dictadura muy fuerte y hubo la Segunda Guerra Mundial
y países se juntaron para poder destruir a este dictador y poder destruir esta dictadura del pasado. Fue una de las masacres que se quedará en la historia porque murieron millones y millones de personas. Y Hitler era un... Sí, Ya, justamente eso quería mencionarle acerca de este dictador. perfecto, perfecto. Añadiendo un poquito más a lo que nos acaban de indicar, yo les puedo decir que no todo es malo. O sea, es que es verdad, es verdad. No todo es malo. Porque si hablamos de Hitler, un dictador, chuta, pero asesino mal, ¿no? O sea, un tipo terrible que quiso acabar con todo el pueblo judío y esa fue su razón de existencia, creo, y además fue conquistando algunos países a través de la guerra y exterminando personas, ciudades, o sea, mal, uno de los asesinos de la historia, digamos, ¿ya? Pero como les digo, no todo es malo. ¿Por qué? Porque si eso no hubiese ocurrido, no se hubiesen desarrollado muchas normas del derecho penal y del derecho humanitario, de los derechos humanos. Sí, no se hubiese desarrollado. Porque en ese tiempo podían nomás matar, pues en la calle. Ah, es que él parece que es judío, métele un tiro, ¡pum! ¡Chao! ¿Quién reclamaba? Nada. Bótenle a la fosa, entiérrenle, hagan jabón. Hacían jabón con las personas, ¿no? Verán esas películas de la Segunda Guerra Mundial. El niño de la pijama de rayas, hay una, ese es el nombre de una película. Eh, Eso también instruye, eso también enseña, por si acaso, no es que les estoy diciendo vayan, pierdan el tiempo. Ese tipo de películas les enseña. Les decía, el niño de la pijama de rayas, hay otra, La vida es bella. Esa es clásica y famosísima que a usted le hace llorar, ¿ya? La lista de Schindler, la lista de Schindler, ¿sí? Todas esas películas me hablan de la Segunda Guerra Mundial. Pero les decía, no todo es malo porque a través de eso, o sea, se pusieron normas internacionales, leyes internacionales para que ahora ya no existan esas masacres, para que ahora ya no existan pues esos dictadores que acaben por cuestiones raciales, por cuestiones raciales, acaben con pueblos enteros, en fin, causando mucha destrucción. Ahora ya, o sea, a pesar de que existen armas nucleares, pero es prohibido la utilización de armas nucleares. O sea, entonces se desarrollaron las normas a través de la existencia de la guerra, a través de la existencia de los conflictos, a través de la existencia de los problemas. Entonces, por ejemplo, los más grandes, digamos, juristas, los más grandes juristas. ¿Qué es un jurista? Los que estudian el derecho, los que estudian las normas, así como yo, que le fascina hablar del derecho, de las normas, que puede pasar horas enteras hablando de lo que son las leyes, ¿no? Y los problemas sociales, y cómo se aplican las leyes y los juicios, los jueces, los procesos, ¿ya? Entonces, los juristas más grandes de la historia han nacido de Alemania, de Alemania. ¿Gracias a qué? A la guerra. Para encontrar solución a esos problemas, para que ya no haya otro Hitler, ¿ya? Para que ya no haya estados absolutistas o dictatoriales, los dictadores de los que hablábamos. Para eso sirven las leyes, para el equilibrio. Entonces, imagínense, de lo mal, algo ha salido bien, la existencia de las normas que ahora tratan de mantener el equilibrio del orden mundial. Pero parece que eso está llegando a su fin. Estamos en un tiempo bastante complicado y de conflictos y nosotros debemos ser bastante coherentes y justamente, o sea, ser conscientes de lo que estamos viviendo. Si bien es cierto, estamos entrando un nuevo año, pero ¿qué nos va a traer este nuevo año? Si estamos en un periodo de post-pandemia, primero. Segundo, en una etapa donde se está generando
un conflicto bélico, o sea, estamos dentro de un conflicto bélico, que esté en otro lado del mundo no significa que no nos afecte, pero puede transformarse en algo mayor, ¿sí? Entonces, por favor. Bien, creo que por hoy esos son los temas que nosotros teníamos que tratar. A ver, rapidito lo siguiente, por favor, chicos. Quiero que ustedes vayan haciendo un documento, porque es lo que yo les voy a evaluar al final del módulo. Les voy a evaluar al final del módulo. Cada clase, ustedes ponen ahí la fecha. Dice, hoy hablamos de lo siguiente. O sea, por ejemplo, ¿qué hablamos hoy? De las leyes. Primero. Segundo, hablamos de la Constitución de la República. Tercero, hablamos de las características de las leyes mandatorias, permisivas, prohibitivas, ¿no es cierto? Hemos hablado algunos temas y hemos dado algunos conceptos. Entonces, todo eso ustedes van a ir haciendo en un documento, puede ser en un cuaderno, pero yo más recomendaría que lo haga en la computadora para que lo pueda subir a la plataforma y que quede de evidencia del trabajo que vamos haciendo. ¿Sí? Plataforma, plataforma, todo es plataforma. Y ahí le va haciendo su diseño. A mí me encanta que ustedes vayan más allá de lo que se pide. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, me ponen un documento, ¿no? En PDF donde está el texto de todo, ¿ya? Y está bien, está resumido, lo que sea. Pero hay otros que se esfuerzan, ponen gráficos, ponen ejemplos, hacen consulta a otras fuentes, porque a lo mejor yo esté equivocado y dicen, no, no le creo a este profesor, parece que no sabe mucho. Entonces voy a consultar en otra fuente, voy a buscar en otro texto, en otro libro, en otro docente, y ahí en el Internet tenemos un montón de información. Entonces usted pone, sí, yo también consulté, algo adicional, pone la fuente de consulta y lo que consultó se acabó. Eso para mí es muy valorable y me parece un trabajo académico excelente. Entonces, eso ya váyanlo pensando como autoinstruccional. Hacer el resumen de todas las clases, pone ahí un gráfico, por ejemplo, pone la foto de la Constitución. O sea, eso ya depende de la iniciativa. ¿Y qué es lo que quiere demostrar usted como estudiante? Pues, estamos chicos. ¿Les gustó la clase? ¿Sí? De eso se trata. Que les guste, que les agrade, porque como les dije al inicio, aquí vamos a aprender bastante, bastante y cosas muy interesantes que les va a servir toda su vida. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Sí, Mayuri casi tiene una pregunta. Tengo una duda. O sea, todo lo que veamos en estas 3 semanas, son 2 semanas que tenemos. Dos o no. ¿Sí? 2 semanas. Sí, en estas 2 semanas, tanto desde día martes, miércoles, jueves, viernes, todo lo hacemos en el cuaderno y eso es el autoinstruccional. Sí, como les decía, prefiero que lo hagan en documento de computadora para que eso lo suban a la plataforma. Sí, con fecha, ¿no? Hay que ser ordenado. Es más, a ver, rapidito, rapidito. ¿Qué es lo que va a tener ese resumen? Uno, el tema, ¿no es cierto? Un pequeño resumen que puede ser de unas 5 líneas, o sea, de lo que se está tratando, de lo que se está viendo. Ahí, si ustedes gustan un gráfico, de lo que sea. Un ejemplo, eso sí, un ejemplo. Como hoy les dije, ejemplo de una norma prohibitiva, no matar, cohibir, ya. Un ejemplo. Y por último, la investigación, o sea, lo que ustedes van a consultar sobre lo mismo en otra fuente, en el Internet. Tres cosas. Resumen, ejemplo y consulta. Para que el conocimiento esté completo, porque a lo mejor ya digo yo, no sé todo, pues, y en otro lado vamos a encontrar muchísimo más amplio y vamos a completar, ¿ya? Pero eso solamente digo por modestia, ¿no? Pues, Ok.
Ya, listo, muchísimas gracias. Maggie García comenta acerca de la asistencia, ¿vamos a hacer una plataforma o cómo lo hacemos? No, no, aquí en clase vamos a hacer, no se preocupe. Yo lo que necesito es que la asistencia sea aquí. En plataforma no me sirve. En plataforma lo que me sirve es que ustedes cumplan con todas las tareas y el trabajo que yo ya les voy a subir en el transcurso del día, por favor. ¿Ya? ¿Algo más? Sí, Ah, otra más, la última. Por si acaso, yo soy de esos profesores que al siguiente día pregunto lo que nos damos y le evalúo. Y es más, le pregunto lo que le mando a leer. Sí, así que pilas, a trabajar, a trabajar. ya, de acuerdo, doctor. Ya, chévere. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos por su presencia. Nos estamos viendo el día de mañana nuevamente a la misma hora, puntualitos. Gracias por esos abrazos, por esos saludos. Chévere. Es recíproco, ¿no? Me gusta trabajar con ustedes. Nos estamos viendo entonces. Nos estamos viendo. El día de mañana, por favor, estudien, trabajen. Gracias. Ha sido un gusto. Hasta mañana.